Día viernes 5 de marzo, amigos queridos en Ecuador y el mundo, aquí estamos para comenzar el trajinar de las noticias. Ali, buenos días. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía desde muy tempranito para que usted salga de su casa, realizar sus actividades muy bien informado. Y como siempre, espero que hayan descansado, estén con energía, predispuestos para que este viernes sea un viernes lleno de buenas bendiciones y que nos predispongamos también a disfrutar de un fin de semana que ya se avecina. Muy bien, hay que ponerle actitud, así que por favor a tomar también todas las precauciones del caso. Está lloviendo por algunos sectores de la ciudad también, así que por favor a manejar con cuidado. De hecho, hay neblina en las vías de Quito, así que en la parte norte algo de lluvia, pero sobre todo en la ciudad de Bolívar la neblina es consecuencia del clima que tenemos, así que vayan con cuidado. 8 grados centígrados, presente el distrito metropolitano a las 5:45 de la mañana. Hay chubascos en el área y el clima en Quito se mantendrá de esa manera, con lloviznas a lo largo del día y ojo con las tormentas, sobre todo para los valles. Las tormentas estarán presentes desde las 14 horas aproximadamente, donde la temperatura estará pues en sección tormentas desde las 12 del día, tendremos hasta las 16 horas aproximadamente, así que tomen las debidas precauciones con los electrodomésticos. Iniciemos. Vamos a contarles que policías que participaban en una persecución sufrieron un accidente de tránsito. Producto de ello, un uniformado murió y otro resultó herido. El vehículo robado fue recuperado y uno de los presuntos delincuentes capturado. En horas de la madrugada, el cabo segundo Edison Chávez y su jefe de patrulla estaban de amanecida. Una alerta de persecución a los causantes del robo de un vehículo acabó con la tranquilidad de la fría madrugada. El chofer del auto y su acompañante fugaban por la avenida Simón Bolívar. La tragedia sucedió en el límite entre el cantón Quito y Mejía. Acude con su unidad a un auxilio que se reporta como un vehículo robado en el sector de la Kennedy. El agua acumulada en la carretera, sumado a eso la neblina y la lluvia que caía, hicieron que el uniformado pierda el control del patrullero, chocando contra el parterre y volcándose aparatosamente. El vehículo policial pierde estabilidad y sufre un volcamiento. Malherido fue llevado el uniformado hasta el hospital de la institución, donde los galenos no lograron estabilizarlo y falleció a los pocos minutos. El golpe en la cabeza fue la herida que terminó con la vida del cabo segundo Edison Chávez, de 32 años de edad, mientras su compañero se recupera satisfactoriamente. Al momento se encuentra estable y estamos nosotros optimistas en que él saldrá bien. A pesar del accidente, la persecución no paró. Terminó a la altura de Guamaní, en la avenida Maldonado. El conductor perdió el control y chocó. Las unidades policiales que estaban en el operativo lograron su captura. Quien registra antecedentes por receptación en el 2015 y por asociación ilícita en el 2020. En el distrito Eloy Alfaro se levantó una capilla ardiente en memoria del cabo segundo. El uniformado tenía 10 años en la institución. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, un hombre de 33 años fue asesinado. Este hecho sucedió en el Guasmo Sur. Sujetos desconocidos le dispararon en 2 ocasiones cuando salía de su vehículo con dirección hacia su domicilio. Lamentable. Veamos. Ese día amaneció con una lluvia bastante copiosa sobre la ciudad de Guayaquil. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando el ruido de las gotas en los techos de zinc quedó corto frente al estruendo generado por las 2 balas que se escuchó en una de las esquinas de la cooperativa Proletarios Sin Tierra. Llegamos al lugar, es una escena abierta, la persona presenta 2 impactos de arma de fuego, posiblemente realizadas por un revólver. A esa hora, Boris Rosero, de 33 años, salía en su vehículo para dirigirse hasta su lugar de trabajo. Luego de los disparos, habría intentado caminar en busca de ayuda, pero su cuerpo cayó a medio metro del automotor y de allí no logró levantarse más. O sea, estamos sorprendidos porque lo han matado de una manera que, o sea, nadie sabe. Unas personas dicen que estaban dentro de una sobre una motocicleta, otras personas indican que estuvo a pie. Entonces estamos todo eso verificando con las investigaciones de DINASER preliminares. El ahora occiso laboraba en una empresa de seguridad. Hoy, una hija menor de edad llora su ausencia al no verlo regresar más a casa. A pesar de que no le robaron sus pertenencias, la policía tampoco pudo precisar en ese momento si todo respondía a una modalidad de sicariato. Es una víctima seleccionada por esa situación. Tampoco podemos todavía indicar que es un crimen organizado, ya que la violencia no es normal como en algunos otros crímenes que se dan.
informó José Morales. Y asesinan con varios disparos a un hombre en la cooperativa El Limonal al norte de Guayaquil. De acuerdo con versiones policiales, la víctima contaba con varios antecedentes penales, por lo que no se descarta que se trate de una venganza. Fue en horas de la noche cuando el ciudadano llegó a bordo de una camioneta hasta el sector de El Limonal, ubicado junto a la autopista Narcisa de Jesús. De pronto, varios disparos con arma de fuego penetraron en su humanidad. Había personas que le habían estado esperando, el ciudadano había estado con familiares. El momento que primero va a hacer una visita donde un familiar cerca del sector. Cuando se acerca a su camioneta para poder retirarse, el señor recibe los disparos. La policía señala que la forma como se produjo este hecho apunta a una posible venganza en contra del fallecido, personaje que ya consta en los registros policiales. Esta persona presenta varios antecedentes, entre ellos robos y algunas otras cosas más de existencia de delitos, manejándonos de una primera hipótesis de que podría ser algún tipo de ajuste de cuentas el motivo de la muerte. Al sitio de la emergencia llegó medicina legal y un equipo de investigadores para realizar el levantamiento de vestigios, situación que permitirá obtener huellas para tratar de identificar a los autores del suceso. Informó José Morales. Y un sujeto conocido con el alias Merlín fue abatido mediante la modalidad de sicariato en la ciudad de Machala. Según el jefe de la DINASET, el sujeto se dedicaba al expendio de drogas en el sector y la muerte se debe a ajustes de cuentas. Veamos. Una nueva muerte violenta se registró en la ciudad de Machala. Se trata de José Moreira Saquisaca, de 33 años, conocido con el alias Merlín, quien cayó abatido en una acera en el barrio Urdesa, ubicado al este de la ciudad de Machala. Bueno, por información que se ha podido levantar en el lugar de los hechos, es un ciudadano que se dedica prácticamente a expender sustancias estupefacientes aquí en el sector. El suceso se registró en la avenida Jambelí, 12 de diciembre. Según testigos, el occiso conversaba con dos amigos cuando de repente aparecieron 4 sujetos a bordo de 2 motos y dispararon. El ciudadano fallecido había estado parado en el exterior de un domicilio. En ese momento llegan los victimarios y le empiezan a disparar y él sale corriendo y empieza la persecución. Alias Merlín, quien fue impactado en la cabeza, corrió herido y calles más adelante se desplomó sin vida. Sus 2 amigos también fueron alcanzados por los proyectiles. Heridos fueron trasladados hasta una casa de salud donde están con pronóstico reservado. Tenemos indicios balísticos. Tenemos equipos telefónicos que se levantaron y una motocicleta. Según el jefe de la DINASET, el crimen se debe a ajuste de cuentas entre bandas rivales por posesión de territorio. Los moradores denunciaron que la inseguridad es preocupante en el sector, ya que con el fallecido son 4 las personas sicariadas en los alrededores. Ya asustado y lamentablemente uno ya no puede salir de la casa y andar con cuidado siempre. Con la muerte violenta de alias Merlín ya suman 28 crímenes en iguales condiciones en la provincia de El Oro. La mayoría es por ajuste de cuentas. El cantón con mayor índice es Machala, con 13 muertes violentas, seguido de Pasaje con 7 y Huaquillas con 6. Informó Richard Ceballos. Y un feto de aproximadamente 12 semanas de gestación fue hallado en el cementerio de La Tacunga. El cuerpo será enterrado en una fosa común. Las autoridades trabajan para dar con la persona que lo abandonó. El pequeño cuerpo fue hallado dentro de una bóveda y junto a él había una rosa. Es el cementerio de La Tacunga, el lugar donde se desarrolla esta lamentable historia. Y es que estaba en una funda, envuelto entre una toalla. La persona que lo dejó, quizás su madre, burló al panteonero y lo dejó allí, abandonado. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Pudimos apreciar que efectivamente se trataba de un óbito fetal, aproximadamente de unas 12 semanas de gestación. Asimismo se pudo apreciar el sexo, pues era un masculino. El hallazgo inusual sorprendió a quienes hacían las rondas, pues no se imaginaron que iban a encontrar un feto. Las autoridades realizan un barrido de cámaras para dar con quién dejó el pequeño cuerpo, pues se hallaba prácticamente fresco. Se encontraba todavía intacto, pues, el óbito fetal. Todavía se encontraba todavía no estaba en un avanzado estado de putrefacción, se encontraba en estado normal. El feto inmediatamente fue llevado hasta la morgue para avanzar con las pericias. Para hacer los estudios necesarios,
la necropsia para saber las causas y también de ahí Fiscalía nos dispondrá la inhumación ya de este cuerpo en una fosa común en el cementerio. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones y así determinar si se trató o no de una muerte natural en el vientre de su madre. Al momento se puede haber efectuado tal vez por un aborto consentido o no consentido. Informó Marilyn Jaramillo. Una adolescente de 16 años de edad fue rescatada por agentes de la Unidad de Investigación contra Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. La menor habría sido obligada a prestar servicios sexuales, incluso a personas de su núcleo familiar. Increíble. Veamos. Varios meses de investigaciones en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, permitieron corroborar los rumores de la vecindad que una menor de edad era supuestamente obligada a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, es decir, prostitución forzada, incluso a satisfacer a miembros de su núcleo familiar. Y es lamentable saber que, como partícipes de esta actividad ilícita, se encuentran miembros del núcleo familiar cercano, lo cual agrava más aún la situación de las víctimas, quienes se encuentran en riesgo. En noviembre del año pasado fueron capturados el padrastro y la mamá del adolescente y otra persona cercana, quienes supuestamente se beneficiaban de los ingresos que generaba el trabajo sexual forzado. Continuando con las investigaciones, fueron capturados horas atrás 3 sujetos más. Por tratarse de un adolescente, están acusados del presunto delito de violación. Quienes se encontrarían inmersos en un delito de agresión y violencia sexual en contra de una menor. En total 6 detenidos. En un caso bastante preocupante, resulta difícil entender cómo la propia madre supuestamente vendía a su hija menor de edad y aceptaba que su conviviente y padrastro aproveche de su situación de vulnerabilidad. Había sido violentada sexualmente por varias personas, inclusive por miembros del núcleo familiar. Por el área rural del noroccidente de Pichincha, al parecer este tipo de actos como que son vistos con normalidad. Nadie dice nada, nadie denuncia y las mujeres supuestamente son sometidas a la voluntad de la cultura machista. Este es un problema social que se ha venido desarrollando en las zonas rurales de las diferentes localidades de nuestro país. No es el primer caso. Hace 15 días atrás se ejecutó el operativo Querubín en la misma zona, donde rescataron incluso a niños y adolescentes que eran explotados y abusados sexualmente. En Quito informó Iván Casamén. Y un desperfecto eléctrico habría sido la causa del voraz incendio registrado este miércoles. Las llamas acabaron con la mayoría de la mercadería que se encontraba en el interior de la bodega. Bomberos continuaron con labores para extinguir el fuego. Se trató de un incendio que consumió una bodega ubicada en el kilómetro 11 de la vía Adaule, sector industrial del norte de Guayaquil. En su interior existían electrodomésticos, muebles, bicicletas, entre otros artículos. Las llamas provocaron una enorme columna de humo que se visualizaba desde varios sectores de la ciudad. Luego de 3 horas, el flagelo fue controlado. Solo se registraron pérdidas materiales. Ya en horas de la mañana de este jueves, las labores continuaron. Los bomberos armaron piscinas en los exteriores de la bodega para poder abastecerse de agua y controlar el siniestro a fin de que no se propague a otras estructuras. Pero por la cantidad de escombros que tenemos en el camino se nos está retrasando un poco las operaciones. La lluvia ha ayudado, ¿sí?, para bajar la temperatura y poco a poco estamos llegando a estos puntos. Pero ya está totalmente controlada la emergencia. Desde este vehículo se monitoreaba el trabajo de los hombres de la casaca roja, en especial en los 4 puntos donde se habría expandido el fuego. Pues yo puedo decir que un incendio que antes te podría haber tomado horas de horas, a las 3 horas ya lo teníamos controlado y poco a poco fuimos apagando los focos que se nos presentaban. La zona permaneció cerrada en horas de la mañana. Algunas compañías que funcionan en el sector no abrieron sus puertas, por lo que el personal, en medio de la lluvia, se retiró. En tanto, personal de criminalística de la Policía Judicial serán los encargados de hacer el peritaje para en lo posterior dar a conocer las causas del incendio. Informó Carlos Julio Gurumendi. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.
vamos amaneciendo. Así es, va amaneciendo, todavía está haciendo bastante frío, lloviendo en la ciudad, todavía está oscurito además, así que bueno, esperamos que más adelante vaya clareando y vaya mejorando un poquito, aunque sea algo. Los que están haciendo ejercicio, hay que cuidarse, esa es la parte importante también para estar con el sistema inmunológico fuerte, un buen desayuno y que el viernes, como dijimos, un momento sea bendecido. 8 grados centígrados presenta el Distrito Metropolitano de Quito, así está el clima y va a llover. Quito tiene lluvias y tormentas a lo largo del día, tendremos muy poquito tiempo para descansar de las lluvias frecuentes que ya tenemos en esta época. En Guayaquil, 24 grados centígrados, también llueve a esta hora, 30 grados centígrados la máxima temperatura, igual que en la ciudad de Quito. La perspectiva es de lluvia, pero calmará a las 17 horas. Ahí, como vemos, calmará en las lluvias en Guayaquil. En Cuenca, 6 grados. Hay también lloviznas de esta hora, 12 grados la máxima temperatura. E igual panorama. Miren ustedes, va a llover y las lluvias cesarán a las 21 horas allá en Cuenca. En Manta, 24 grados centígrados, también llueve a esta hora, 28 grados centígrados. Mismo panorama, va a llover a lo largo del día y recién a las 21 horas dejará de llover. En Ambato, 11 grados, chubascos, 18 grados centígrados de temperatura. Mismo panorama, lluvias constantes durante el día hasta las 18 horas. En Loja, 16, chubascos, 23 grados centígrados, llueve esta hora, pero en Loja pues dejará de llover en horas de la mañana y se mantendrá así hasta las 5 de la tarde, donde volverán lo que sí va a haber es tormentas. Tulcán, 16 grados centígrados, amanece nublado el día de hoy, 20 grados la máxima temperatura, las lluvias aparecerán tempranamente 8 o 9 de la mañana y se mantendrá con esa perspectiva a lo largo del día. En Riobamba, mucha atención, 9 grados centígrados, llueve a esta hora, 18 grados, se prevé la máxima temperatura, igual las lluvias son constantes en toda la ciudad de Riobamba el día de hoy. En Salinas, 25 grados, hay lloviznas variables y ligeras, 28 grados la máxima temperatura, mismo panorama, va a llover hasta la hora 16, donde pues algo de sol aparecerá. 15 grados en cambio en Ibarra, llueve también, 22 grados centígrados la máxima temperatura, ahí las lluvias dejarán de aparecer a las 9 de la mañana, algo de sol a las 10 y retornarán las lluvias a lo largo del día hasta las 19 horas. En Santo Domingo Los Áchilas amanece con 22 grados centígrados, lloviznas ligeras y variables en el sector, 25 grados la máxima temperatura, igual panorama, lloverá a lo largo del día. En Esmeraldas, 24 grados centígrados, nublado, 29 la máxima temperatura, estará nublado hasta las 11 de la mañana, donde lluvias y tormentas aparecerán a lo largo de la tarde, así que a tomar las precauciones. En Latacunga amanece con 10, también llueve, 17 la máxima temperatura y el panorama no cambia, las lluvias estarán durante todo el día hasta las 18 horas. Una hora menos en Galápagos, 5:12 en la mañana, amanecen con 25 grados centígrados, parcialmente nublado, 29 grados la máxima temperatura, allá el sol estará presente en la mañana, pero las lluvias rápidamente también aparecerán, algo de sol en la tarde en Galápagos. En el Puyo, 19 grados centígrados, nublado, 24 la máxima temperatura, permanecerá nublado hasta las 11 de la mañana, donde aparecerán lluvias hasta la hora 16, 17, 18 y las lluvias volverán a la hora 19. Así está la perspectiva y el clima en muchas de las ciudades de nuestro país. El común denominador, Ali, es lluvias, así que por favor a tener cuidado, pues sí, en verdad la lluvia complica el panorama un poquito, ¿no? Con respecto a los accidentes de tránsito y también al frío, así que a salir abrigaditos y con un buen paraguas. Vamos a seguir con la información. Les contamos que un tercer sospechoso de haber participado en el crimen de Efraín Ruales fue capturado en el sector de Lomas de Sargentillo, en la provincia del Guayas. Con esta acción policial ya son 3 los detenidos que habrían estado en el vehículo involucrado en el asesinato del presentador. A día seguido, los trabajos de inteligencia articulados con investigación de equipos especiales de la policía permitieron la captura de quienes serían posiblemente los autores materiales del asesinato de Efraín Ruales, crimen ocurrido en el norte de Guayaquil el 27 de enero pasado. En el sector de Lomas de Sargentillo fue ubicado Jaime Ariel Uquillas Cruz, alias Ñorqui, quien según la policía se escondía en un inmueble para evitar ser capturado. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de detención. Específicamente desde el Guasmo, se trasladó a mantener su domicilio y mantenerse escondido. Alias Ñorqui, de 19 años de edad, el día del crimen habría estado en el vehículo que utilizaron los sicarios. ¿Cuál fue su grado de participación? Se irá conociendo en el proceso investigativo. A fin de establecer la identificación de cuál sería el intermediario, la persona que posiblemente
realizó el pago o dio la orden para que se ejecute este evento y posteriormente la identificación del autor intelectual. La policía habló de un acto planificado. Por ahora están los 3 principales sospechosos de ser los autores materiales, alias Casquete, alias Alvarito y el último, alias Ñorqui. A órdenes de las autoridades judiciales, el trabajo no se detiene, van por más, dijeron. Y estarían las líneas de investigación orientadas a identificar al autor intelectual y por ende a establecer cuál fue la motivación que generó esta muerte violenta. Tampoco cerraron el círculo de los presuntos autores materiales. No podemos decir que está cerrado, pero sí hemos identificado ya a los 3 principales sospechosos de este acto criminal. El segundo en ser detenido horas atrás en el sector de Lagarto, provincia de Esmeraldas, fue alias Alvarito. En la audiencia de formulación de cargos, el juez le dictó prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Y la Policía Nacional reveló detalles del arma que utilizaron en el crimen de Efraín Ruales. La pistola calibre 9 milímetros de fabricación extranjera fue utilizada también en otros hechos de violencia registrados allá en la ciudad de Guayaquil. Luego que el arma tipo pistola fue encontrada en el estero Salado, las pericias y trabajos técnico-científico y por las vainas levantadas en el sitio donde fue baleado Efraín Ruales, los peritos confirmaron que es la misma que utilizaron para acabar con la vida del actor el pasado 27 de enero en la avenida Guillermo Cubillo. Que las vainas encontradas en el lugar de los hechos corresponden al arma encontrada. Pero no es todo lo que encontraron los peritos. El trabajo técnico-científico reveló que la misma pistola de fabricación extranjera fue utilizada para asesinar a Julio Valverde, crimen ocurrido el 8 de noviembre del 2020 en el distrito 9 de octubre y tentativa de asesinato generada en el distrito Modelo el 17 de noviembre del mismo año. Se ha demostrado técnicamente y científicamente que esa arma fue la causante o involucrada en el caso del asesinato de Efraín Ruales y 2 más que se encuentran correlacionados. Es decir, la misma pistola está relacionada de forma directa en 3 hechos violentos registrados en la ciudad de Guayaquil. Ahora lo que intentan determinar si el sicario es el mismo que asesinó a Ruales o hay otros implicados. Con la determinación de estos elementos de convicción que van a servir para que la Fiscalía fundamente sus procesos de investigación y a la par formule cargos en contra de hoy las personas sospechosas. En los 2 casos anteriores, las víctimas estarían relacionadas aparentemente al negocio de microtráfico y cuentan con historial delictivo. El director de la DINASED habló que estaríamos frente a una organización dedicada al delito de sicariato. Ajuste de cuentas por los antecedentes que tendrían estos ciudadanos, la posibilidad de que ellos formaban parte de una organización de narcotráfico. Por el caso Ruales hay 3 detenidos, alias Casquete, alias Alvarito y cayó otro más, alias Ñorqui. Pero del autor intelectual, así como de las motivaciones, se guarda absoluta reserva. En Quito informó Iván Casamen. Y 9 sectores de la ciudad de Ibarra se inundaron producto de las fuertes lluvias que generaron el desbordamiento del río Ajabí. Maquinaria del municipio con apoyo de los bomberos realizaron labores de limpieza en locales comerciales y también en las calles. En caudalosos canales de agua se convirtieron las calles de 9 sectores en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Producto de la fuerte lluvia registrada la tarde y noche del miércoles 3 de marzo que causó el desbordamiento del río Ajabí. 8:30 de la noche. Se ha desbordado el río que es por acá y se ha tapado y se ha entrado a las casas y como es más con caída se ha entrado a este lugar, es el más afectado. La cantidad de agua incluso ocasionó que algunos vehículos se quedaran estancados por un buen tiempo en la intersección entre las avenidas Mariano Acosta y Eliodoro Ayala. Estamos quedados, no hay cómo pasar, estamos hechos pedazos aquí, el agua está bajándose hacia el piso, estamos quedados. El EQ 911 recibió el reporte de 8 viviendas y parqueaderos subterráneos inundados. En ciertos espacios fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para la remoción de lodo y escombros que arrastró la corriente. Inmediatamente se activó la maquinaria respectiva, tanto de MAPA como de Obras Públicas, nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana con la Unidad de Gestión de Riesgos. Ya acudimos al sector y estuvimos mitigando el problema que se dio y que fue de gran magnitud, como hoy podemos ver las consecuencias. Hacia las primeras horas de este jueves, las labores de limpieza se activaron. Los propietarios y trabajadores de locales comerciales con escobas y palas en mano retiraban el lodo. Lo propio hacía la maquinaria en las calles. Cuando llueve pasado la hora acá en Ibarra, los resultados negativos.
Gracias a Dios no ha pasado nada, solamente tenemos que el lodo ingresado en todas las viviendas. La inclemencia de la lluvia no dejó heridos ni afectaciones mayoritarias. Sin embargo, desde el municipio de la ciudad se realizó una evaluación para establecer un plan de contingencia que evite nuevas inundaciones. Informó Paola Castillo. Realmente complicado el clima del invierno en todo el país y en nuestra ciudad. A esta hora llueve y Sofía Intimilla está en el sector de Turubamba. Detalles de cómo amanece Quito en este día viernes. Sofía, buenos días. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un buen viernes. Aquí hay una llovizna intensa aquí en el sur de la capital, en el sector de la Ecuatoriana, por ejemplo, realmente la lluvia es muy fuerte y bueno, en otros sectores que se van acercando más hacia el centro, la lluvia es un poco menor. Sin embargo, las recomendaciones de siempre para que conduzcan con precaución, no excedan los límites de velocidad y como les decíamos ayer, respeten también a los peatones. Si es que ven que cerca de las veredas hay unas cochas de agua, no aceleren ahí para que ellos también no se mojen y puedan tener un día llevadero y no tan mojados. Miren cómo camina la gente apresurada de la intensa lluvia que aquí se registra. Según el INAMI ha pronosticado que este temporal lluvioso podría generarse hasta el mes de mayo, así que más bien aprender a convivir con esto y salir con las debidas precauciones. Recuerden que el hoy no circula rige también para los últimos dígitos de placa que terminan en 0, 1, 8 y 9. Y el fin de semana ahora sí ya hay libre circulación. Esa es la información hasta el momento. Como les digo, abríguense, parece que en el norte de la ciudad no hay tanta lluvia, sin embargo aquí desde el centro hacia el sur de la capital, lluvia intensa. Esa es la información. Conducir con cuidado, gracias a Sofía Intimilla, perspectiva de la ciudad de Quito, lluvioso en muchísimos sectores, calzada mojada. Eso también pues es un problema porque puede generar accidentes. Así que por favor, las precauciones del caso. La estación invernal se va a mantener por largo tiempo, así que tenemos que tener la suficiente consecuencia y también salir con un poco más de antelación. Tiempo de una pausa, vamos a retornar con más. Les contamos que los municipios del país aún no cuentan con la base legal o aprobación del Ministerio de Salud y Gobierno Central para la importación de las vacunas contra el COVID-19. Los detalles le traemos al volver. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Continuamos con más información aquí en TVC a primera hora. Los municipios del país aún no cuentan con la base legal o aprobación del Ministerio de Salud y Gobierno Central para la importación de vacunas contra el COVID-19, por lo que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, hizo la solicitud al COE Nacional. Tras la apertura del gobierno central para que los 221 municipios del país puedan importar vacunas contra el COVID-19, Guayaquil lleva a la delantera y la negociación de 2 millones de dosis será directa con 3 farmacéuticas. Sin embargo, la Asociación de Municipalidades del Ecuador sostiene que lo que falta es una base legal que permita la compra. La delegación para que los municipios que puedan comprar una vacuna lo puedan hacer mediante una delegación que tiene que ser a través de un acuerdo ministerial desde el ministro de Salud. Raúl Delgado, presidente de la asociación, hizo la petición al COE Nacional en una reunión este jueves. Indicó que para que los GATS puedan concurrir en la gestión de una competencia exclusiva de salud, necesitan una autorización expresa. En el marco de la ley poder realizar lo que ellos plantean y cada alcalde tendrá su propia dinámica de poder hacer las gestiones pertinentes. La solicitud fue acogida por el COE Nacional. Su presidente Juan Zapata precisó que es un tema que tendrá que resolver la cartera de salud. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública es parte de la plenaria del COE Nacional, el plan de vacunación es un tema operativo técnico que lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, la plataforma de Contraloría Social al plan de vacunación creada por la Comisión Nacional Anticorrupción está en desacuerdo que los municipios gestionen la vacunación por cuenta propia. No sé hasta dónde haya capacidad operativa y sobre todo que no es equitativa para que un municipio grande adquiera, por ejemplo, vacunas y los municipios pequeños no lo adquieran. Municipios como el de Cayambe, Guaranda, Cotopaxi, Ambato, Quito y Cuenca han hecho público su interés de comprar vacunas.
informó Priscila Cadena. Y a pocos días se culmina la instrucción fiscal por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito en la adquisición de material médico para enfrentar la pandemia del COVID-19, se desarrollaron pericias del equipo informático incautado en los allanamientos. El resultado le contamos. En el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, de forma reservada, se llevó a cabo la extracción de información de teléfonos, celulares, computadoras y documentos encontrados en allanamientos en el caso de peculado de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EPMAPS Quito. Buscar indicios, a ver si es que Fiscalía puede comprobar que en verdad hubo peculado. Ahí hay temas importantes, ¿no? Temas que son de descargo para los procesados, de cómo se llevó a cabo todo este proceso, la urgencia que había, el teletrabajo, el desconocimiento de las personas de lo que estaba sucediendo, no solo en cuanto al virus, sino en el caso de mi defendida respecto de la misma empresa. Ella recién había entrado a ese puesto 10 días antes, ¿no? Todo tomó forma en la compra de mascarillas, visores y trajes de bioseguridad a ser destinados a los empleados de la empresa municipal para enfrentar la pandemia del COVID-19. El 4 de junio del 2020 inició la instrucción fiscal por presunto peculado, pero el pasado 24 de febrero, la jueza penal de Pichincha, Ana Lucía Guerrón, en la audiencia preparatoria a juicio, declaró la nulidad de lo actuado. Y se retrocede nuevamente a instrucción fiscal por 22 días. Se estaría terminando la instrucción fiscal de este caso el 18 de marzo. El contrato asciende a $179,000, de los cuales la empresa contratada habría entregado el 100% del material y se le pagó solo el 50%, por lo que para la defensa de algunos de los procesados ya no cabría hablar de peculado. Lamentablemente no se está considerando cómo fue la fluctuación de precios en la pandemia respecto de estas EPIs. Los trajes de bioseguridad, las mascarillas tuvieron precios que llegaron a ser altísimos, hubo una fluctuación tremenda en pocos días. Y lamentablemente eso es lo que no se está considerando. La Contraloría hace un estudio a julio, y los precios de esos meses ya eran totalmente distintos a lo que pasó en la pandemia y lo que todos conocemos. Por el momento, funcionarios investigados y representantes de la empresa privada tienen medidas alternativas, como presentarse periódicamente ante la autoridad competente, informó Héctor Romero. Y jueces negaron el habeas corpus presentado por el defensor del pueblo para que Jimena Abarca, exsecretaria de Salud del municipio de Quito, se defienda en libertad por el delito de peculado por la compra de pruebas COVID del Cabildo quiteño. Luego de la audiencia, la funcionaria criticó la decisión e indicó que se trata de una persecución política. Jimena Abarca, luego de la decisión judicial que negó el habeas corpus impulsado por la Defensoría del Pueblo, no podrá defenderse en libertad. Por consiguiente, operará en su contra la prisión preventiva. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, cuestionó el fallo de los jueces. Aquí lo que se está apelando, porque se ha apelado de esta resolución, es que se le permita a una ciudadana que adicionalmente tiene una enfermedad crónica pulmonar defenderse en libertad. Esto no quita ni obstruye en lo absoluto el proceso penal. Una vez negado el habeas corpus, la secretaria de Salud del municipio de Quito se pronunció en su cuenta de Twitter. De manera escandalosa, 3 juezas negaron hoy el habeas corpus interpuesto por el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Esto a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria crónica, soy de la 3ª edad y que la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara. Ramiro Román, abogado de la doctora Abarca, quien también estuvo presente en la audiencia, argumentó sobre lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, para que se le otorgue el recurso de habeas corpus a su defendida. No se toma en cuenta una enfermedad crónica y en esas condiciones, al estar con prisión, le quitan esa posibilidad de que se atienda su salud. Señaló que no solo lo planteado en derecho por la Defensoría del Pueblo es lo que se encuentra en los tribunales, sino que del lado de la defensa de la Secretaría de Salud del municipio se está apelando a la prisión preventiva. Agotadas todas las instancias, indicó que incluso irán a cortes internacionales. Creo que en el 2021 va a ser el caso de la doctora Jimena Abarca el primero que va a buscar la situación internacional y el pronunciamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana. En este caso, no solo Jimena Abarca se encuentra procesada. En el mismo están también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la coordinadora técnica de salud del municipio y otras 4 personas más. Informó Javier Rosero.
La situación en los hospitales de la capital continúa siendo compleja por el tratamiento de los casos del COVID-19. En el hospital Centinela y ES Sur, más de 200 pacientes diarios son recibidos en los puntos de triaje con afecciones respiratorias. Veamos. Estamos en pleno COVID y ustedes han aquí reunido bastantes personas. Ya, pues, y si nos morimos, vamos a morirnos todos. Escenas como estas, en donde se evidenció el irrespeto a las medidas de bioseguridad, el no uso de la mascarilla y el incumplimiento del distanciamiento social, vivido durante el mes de enero y las primeras semanas de febrero, mantendrían en jaque a los galenos de los hospitales en la capital. Ahora, un mes después de estos eventos, las casas de salud en Quito presentan una situación complicada por la alta demanda de pacientes con COVID-19. Epidemiológicamente hablando, estamos recién en lo que serían las elecciones y las aglomeraciones de elecciones, pero considerando los sucesos que hubieron en Carnaval, hay que proyectarse una tendencia al alta debido a la baja responsabilidad social que se denotó a nivel de playas. En el hospital IES Sur, considerado centinela en el tratamiento de la enfermedad, a diario reciben más de 200 pacientes con complicaciones respiratorias, mismos que son evaluados y derivados a las distintas áreas de tratamiento. Al momento nos encontramos con 253 pacientes hospitalizados y tenemos 43 pacientes en UCI y 39 pacientes a la espera de UCI. Además expresan su preocupación ante el repunte de casos pediátricos infectados con el virus, lo que enmarcaría un cuadro epidemiológico familiar alto. Lo que enmarca a un pediátrico realmente no solo es el hecho de ser un paciente complicado, sino que realmente estamos hablando de un paciente que lleva un nexo epidemiológico de alto riesgo hacia una familia, y usualmente cuando un paciente pediátrico se encuentra positivo, tenemos un grupo, un segmento familiar que también lo hace, y comenzamos con la tendencia al alta de los pacientes adultos. Con más de 93.000 casos positivos en Quito, este es el panorama que día a día viven estos héroes de bata blanca, que sin descanso han trabajado por más de un año las 24 horas del día, y ven con ingratitud cómo la indisciplina ciudadana complejiza más el panorama en una pandemia que parece no llegar a su final, informó Mauricio Sánchez. Y un foro de abogados no descarta seguir acciones legales a nivel nacional e internacional en contra de varias autoridades por el presunto incumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional en relación a los estados de excepción en los centros de rehabilitación social, donde se han generado hechos violentos. La situación de violencia que enfrentan algunos centros carcelarios del país motivó a unirse abogados penalistas litigantes en un foro para demandar explicaciones. La Corte Constitucional ha emitido 4 pronunciamientos sobre el sistema carcelario y en estos pronunciamientos ha establecido obligaciones específicas para el presidente de la República, para el SNAI, para el Ministerio de Gobierno y para el Defensor del Pueblo. Nadie de ellos ha cumplido con estas obligaciones y por eso es que se produjo la crisis que ocurrió hace 15 días. Se refieren a los 4 estados de excepción donde la Corte Constitucional emitió dictámenes y a la fecha no se sabe si se cumplieron. El primer pronunciamiento de la Corte es del año 2019, de octubre del año 2019. Y desde ahí no se hizo nada hasta agosto del año 2020 en que se produjo una nueva matanza en los centros penitenciarios y de ahí tampoco se ha hecho nada hasta hoy día en el que se ha producido la masacre última que es lamentable y lamentada por todos. Entre las obligaciones dispuestas está crear políticas de carácter estructural para enfrentar la crisis penitenciaria por la falta de infraestructura, corrupción, problemas de hacinamiento y falta de servicios básicos. Con esta solicitud que nosotros estamos presentando, vamos a tener claro quién ha cumplido y quién no ha cumplido, o si se ha cumplido a cabalidad o parcialmente. Con ello nosotros analizaremos cuáles son las acciones que deberíamos presentar en contra de el no cumplimiento de estas decisiones. ¿Qué podrían ser? ¿Cuáles acciones? Vamos a ver, habría incumplimiento de sentencia, eso también conlleva a un delito penal que es incumplimiento de decisiones judiciales, pero sobre todo a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hay un incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, de acuerdo al 282, se tendrán que plantear las acciones. Y de oficio, y es más, señores, de oficio debería la Corte Constitucional mandar a Fiscalía para que se investigue este tipo de cosas. A pocos minutos que los profesionales del derecho presentaron el escrito en la Secretaría de la Corte Constitucional, esta respondió mediante comunicado, argumentando que el Pleno del organismo, por unanimidad, dio inicio a la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes referentes
a la declaratoria y renovación de los estados de excepción emitidos por el presidente de la República. Informó Héctor Romero. Al retornar la impugnación presentada por la organización política Pachacutic ante el CNE, fue aceptada parcialmente. En total, 72 actas de dignidades de asambleístas serán recontadas en 8 provincias del país. Con estas y otras informaciones, retornamos un momento más. Les seguimos acompañando y ahora contarles que la impugnación presentada por la organización política Pachacutic ante el CNE fue aceptada parcialmente. En total serán 72 actas de dignidades de asambleístas las que serán recontadas en 8 provincias del país. Veamos. El recurso de impugnación presentado por la organización política Pachacutic se definió en la reinstalación de la audiencia pública de escrutinio. El reclamo fue aceptado de manera parcial por el Pleno del organismo electoral. Una vez revisadas estas actas, se identifica que 1.879 son válidas y que no procede a su revisión. De esta manera, queda 296 actas que continúan para ser verificadas. Al verificar estas 296 actas, se identifican también que 224 de las mismas ya fueron recontadas en las diferentes delegaciones provinciales, quedando de esa manera solo 72 por revisar. Es esto lo que precisamente sugirió el informe de la Dirección Jurídica del Consejo Nacional Electoral, al manifestar que se incurrieron en irregularidades que tienen que ver con la falta de firma del presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto. Se determina que existen 72 actas con novedad que incurren en lo establecido en el artículo 138 del Código de la Democracia. Por lo tanto, mi voto a favor de aceptar parcialmente la reclamación. Dentro de esta misma sesión, además, se trató la impugnación interpuesta por el candidato a asambleísta Abdalá Bucaram. La misma fue negada. Se concluye que la solicitud presentada por el señor Abdalá Bucaram Ortiz, en calidad de candidato a asambleísta nacional por el partido político Fuerza Ecuador, lista 10, no constituye ni configura una reclamación administrativa que pueda ser atendida y resuelta dentro de la audiencia pública permanente de escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Similar decisión se adoptó al reclamo presentado por Gustavo Baroja, secretario ejecutivo del movimiento Alianza País. Por consiguiente, el recurso fue rechazado, informó Javier Rosero. Y el candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez, llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral junto a sus simpatizantes para que se revisen alrededor de 20.000 actas con inconsistencias que la semana pasada no dio paso el CNE al determinar que no se ajustaban a lo que estipula el Código de la Democracia. El abogado de la organización política insistió en que debe abrir las urnas para que el próximo gobierno llegue bajo un proceso transparente. Un medio digital ecuatoriano denunció una supuesta reunión entre el candidato presidencial Yacu Pérez y el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres. Este encuentro se había dado en medio de un recurso subjetivo que planteó Pachacutic y se encuentra en estos momentos en trámite. Veamos. Fueron estas fotografías divulgadas por un medio digital ecuatoriano, donde se demostraría que el candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez, se habría reunido con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, la pasada noche del 3 de marzo. Las imágenes muestran las supuestas evidencias de que Pérez y Torres habrían mantenido una reunión en un edificio ubicado al norte de Quito. Estas otras fotografías muestran el vehículo donde aparentemente se movilizaba el juez Ángel Torres, vehículo que habría estado fuera del edificio, mientras que el dirigente de Pachacutic se había movilizado en este otro, una patrulla policial, que horas después aseguró mediante un tuit que dentro de las coordinaciones de la policía con el CNE es brindar seguridad a todos los candidatos durante el proceso electoral. Los motivos aún se desconocen, pero el cuestionamiento surge porque el supuesto encuentro se da en el contexto de un recurso subjetivo contencioso electoral que fue presentado ante el TCE por Yacu Pérez y Pachacutic, en la que se pide se disponga se revisen más de 20.000 actas con supuestas inconsistencias y se permite el recuento voto a voto. Pero este recurso aún se encuentra en trámite. Fue en este marco que el mismo Tribunal Contencioso Electoral se pronunció, aclarando que el Pleno del TCE no ha conocido y menos autorizado reunión alguna, desconoce términos, circunstancias y lugares en los que se habría producido, ni la secuencia en la eventualidad de que sea más de una reunión. En esa línea, el tribunal recuerda que el artículo 12 de su reglamento interno señala:
Los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Tampoco podrán dar consejo a los órganos de la administración electoral sobre aspectos que pudieran ser materia de conocimiento y resolución jurisdiccional posterior. Es así que horas después del hecho, Yacu Pérez, mediante su cuenta de Twitter, se pronunció. Un saludo casual no es reunión secreta. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Pedimos algo justo, transparencia, que se abran las urnas. Este noticiero intentó dialogar con el juez Ángel Torres y advirtió, dará declaraciones en las próximas horas. Informó Ismenia Solórzano. La amenaza de cientos de barcos de pesca ilegal impulsó una iniciativa que busca ampliar la protección de especies y recursos en Galápagos a cambio de cancelación de una parte de la deuda externa. En esta segunda entrega, nuestro especial, pues expertos explican cómo se ejecutaría el proyecto, mientras que el gobierno afirma que podría atentar contra la soberanía nacional. Veamos. Los avistamientos de flotas pesqueras chinas en la proximidad de la zona náutica de Galápagos se han vuelto cada vez más frecuentes. Cientos de barcos de redes de arrastre permanecen meses explotando los límites marítimos de aguas ecuatorianas. Incluso en el 2017, la tripulación de un barco chino fue sentenciada a varios años de cárcel por capturar ilegalmente especies en peligro de extinción. Es que es un problema, ¿no? Porque evidentemente afecta los intereses de los propios pescadores, los intereses del país. Ante este inminente riesgo, organizaciones internacionales impulsan una propuesta de conservación que busca canjear deuda externa del gobierno a cambio de ampliar la protección marítima de Galápagos. En el fondo es como traer el dinero de vuelta a Ecuador, un dinero que se le debe hoy día comercialmente a deudores fuera del país. Y poniendo ese dinero más bien entonces en el beneficio de los ecosistemas que van a beneficiar finalmente a algunos de los grupos más vulnerables de Ecuador, que son las comunidades costeras, ¿cierto? El presidente del gremio pesquero, Bruno Leone, tildó a esta iniciativa de ilegal e inconstitucional, ya que amenaza la soberanía nacional y alimentaria, además del derecho al trabajo de los pescadores ecuatorianos. La propuesta no tiene ningún sustento técnico, más allá de unos cuantos criterios, no lo tiene. Días atrás, el Ministerio de Defensa afirmó que el proyecto atenta contra la soberanía nacional. Por ello, enviamos una solicitud a esta cartera de Estado para que explique sus razones. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Expertos consideran que la negativa por parte del gobierno no es más que un malentendido, porque este tipo de iniciativas de conservación ya han sido aplicadas en el Ecuador en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Yo creo que hay un malentendido respecto de que aquí no hay ningún grupo que vaya a quedarse con esos dineros o que vaya a retener o manejar esos dineros. Esos dineros serían manejados por el pueblo ecuatoriano y como defina el gobierno. Las propuestas están sobre la mesa y solamente a través del diálogo entre los actores implicados se podrá tomar una decisión. En Quito informó Álvaro Terán. Al retornar, el Papa Francisco viajará a Irak este día viernes, pese al peligro tanto de la pandemia como de los recientes ataques violentos. Esto más te contamos al retornar. Una breve pausa y venimos.